Hola estimados, muy buenas tardes, espero que todo vaya bien, que no estén tan estresados aún, quizá un poquito, ¿verdad? Para que les sirva para impulsarlos al estudio, pero que todo esté tranquilo, ¿verdad? Y que estén bien de salud. Bueno, fíjense que el día de hoy no quiero quitarles mucho tiempo porque sé que su mente está un poquito distraída o dispersa, sobre todo por la cuestión de la pruebita número 2. Y quiero nada más tratar de contextualizar la nueva temática que sigue, ¿no? Que es potencial vectorial, ¿no? Entonces, si me permiten sacar un par de documentos primero. Em, Mientras tanto, ¿me escuchan, compas? ¿Me ven bien? ¿Miran mi pantalla? Sí, listo, Excelente. todo bien. Ok, entonces vamos. Estamos en 4.15. Voy a sacar una vaina aquí. Ah, sí. Entonces, en su planificación, pues como sabrán, en la primera pruebita se evaluó lo que son corrientes eléctricas y la ley de fuerzas de Ampere, ¿no? Aquella integral que tiene un integrando de un triple producto vectorial y tal, ¿no? La ley fundamental de la magnetostática, ¿no? Recuerden que para esta prueba les voy a dar su nota el próximo miércoles, ¿verdad? Les he dicho que preliminarmente las notas de todas las secciones son muy malas. No es para menos por las razones que hemos discutido, ¿verdad? De acuerdo. Así que tranquilos. Por otro lado, en la segunda prueba, que va a ser mañana a las 6:06, porque primero van a ingresar una sección, después la otra y así. Entonces nosotros vamos a ingresar a las 6:06. Tal vez así funciona mejor, ¿verdad? Esa es la idea. Que ya no salgan aquellos problemas que habían con las imágenes y tal. Entonces, para ese parcial, el segundo, vimos lo que es el campo de inducción, que utilizando la ley de Biot-Savart es relativamente más sencillo que encontrar, digamos, fuerzas con la ley de fuerzas de Ampere, ¿no? Y ya deben estar duchos en esto. Yo creería que sí, ¿no? Yo creería que sí. No sé, salvo casos especiales como algunos ejercicios complicadísimos, una cosa así, no excepcionales, pero en general es muy sencillo, ¿no? Tener a la mano las integrales, software si lo pueden usar bien para resolver rápidamente. Si acaso se necesita utilizar, pues, tablas de integrales y tal, porque eh, es más probable que utilicen resultados que ya hemos encontrado, ¿de acuerdo? Quiero que consideren eso. Miren siempre si se puede, ¿verdad? Con resultados ya previos y también si se puede con la forma integral de la ley de Ampere, que es el otro tema que vimos pues para el segundo parcial pasado, ¿no? Entonces, traten siempre de ver si es posible utilizar resultados obtenidos con anterioridad o utilizar la forma integral de la ley de Ampere para los campos, ¿no? Y si no, en última instancia, pues utilizan la ley de Biot-Savart, ¿no? Que en tal caso pues tengan a mano sus tablas de integrales o algún software para agilizar el asunto. ¿Ok? Y su segunda prueba pues es eso, ¿no? Es eso, trata sobre encontrar campos básicamente, ya les di algunos tips importantes que deben considerar, etcétera. Y quiero pues enmarcar lo que vamos a ver a continuación, que es el potencial vectorial A. Esto del potencial vectorial vamos a tener 2 semanas para tal fin, la semana presente del 12 al 16, que yo estoy pensando realmente no dar clase mañana, ¿verdad? Sino dejarlo para cualquier duda que tengan o para que ustedes mismos practiquen, ¿verdad? Si están atrasados con la tarea, etcétera, porque creo que también se la dejé para mañana, si no estoy mal. Entonces, quizá lo de libre o alguna sesión de repaso. El punto es que tenemos 4 días, entonces, mínimo para esta semana para el potencial vectorial. Y la próxima semana que es la del 19 al 23, también se cubre potencial vectorial, porque ocurre que este potencial, digamos, no es tan sencillo de lidiar con en contraste con el potencial escalar, ¿no? Y la primera diferencia en relación al potencial escalar es eso, ¿no? Que aquel es un escalar, una función escalar, y esta es una función vectorial, ¿de acuerdo? Em, digamos, pero su uso es similar, ¿no? O sea, las bonanzas en cuanto a su uso es similar. Una vez obtenidos los potenciales, por ejemplo, encontramos los campos, ¿no?
En el contexto de electrostática, encontrando el potencial phi, obteníamos el potencial E, perdón, el campo E a partir del negativo del gradiente. Entonces, algo similar acá. Encontraremos que el campo B, de inducción B, es igual al rotacional del potencial vectorial A, etcétera. Entonces, la cosa es que son 2 semanas que tenemos para eso. Me parece bastante tiempo, pero sí es un tema un poquito que conlleva más ejemplos, más trabajo, ¿no? En relación al potencial escalar, ¿ok? Pero en fin, son 2 semanas y vamos a tener aquí entonces su tercera prueba. Después de esa semana, si no estoy mal, eh, entonces viene lo que es la vacaciones, ¿verdad? O sea, 2 semanas para potencial vectorial, luego una semanita más. En esa semanita empezaríamos con la ley de inducción de Faraday y luego vamos a unas vacaciones, ¿no? Esas vacaciones caen pues ya como que al final del periodo casi, ¿no? Ya habremos hecho 3 pruebas, ¿no? Ya habremos hecho 3 pruebas previo a la semana, al feriado de la semana morazánica. Y pues diríamos que estábamos como a la mitad, pero en realidad en calendarización sería más de la mitad. Y bueno, solo para que tengan el panorama un poco más claro, cronológicamente hablando. Ahora, regresando a su libro de texto y abordando un poquito la temática, quiero comentarles un poco sobre este potencial vectorial. Entonces, conviene verlo como un caso análogo al caso electrostático. Entonces, recordemos, en el caso electrostático, la ley fundamental de la electrostática es la ley de Coulomb, ¿no? Luego encontramos, si se recuerdan, de acuerdo a la metodología de Wagner, el enfoque de Wagner, se encontró que el flujo neto del campo electrostático es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿no? De aquí, utilizando el teorema de Stokes, se encontró que su rotacional, eh, perdón, que su divergencia, utilizando el teorema de la divergencia, que su divergencia es ρ entre epsilon sub 0, ¿no? Esta ecuación y esta son equivalentes, su forma diferencial y su forma integral. También, bueno, aquí habían maneras diferentes de calcular esto. Podemos calcular el rotacional nulo del campo eléctrico o podemos calcular que la circulación sea cero, ¿verdad? Ok, es fácil calcular esto si toman el campo en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces es bien fácil demostrarlo. Y la forma equivalente es esta, ¿no? Entonces, a lo que llegamos es a 2 ecuaciones integrales o diferenciales que describen por completo el campo, ¿no? De acuerdo al teorema de Helmholtz y según la naturaleza del campo eléctrico. Pero también definimos un potencial escalar, que no sé cómo lo abordaron ustedes, pero a mí me gusta abordarlo desde conceptos de energía, ¿no? Porque potencial eléctrico tiene muchísimo que ver con energía potencial eléctrica, ¿verdad? Es casi lo mismo, solo que una es por unidad de carga. El potencial es la energía potencial por unidad de carga. O sea que esto queda dependiendo nada más de fuentes. Y el campo también. Es como el análogo del campo y las fuerzas. El campo queda independiente de las cargas de campo, digamos. Solo queda dependiendo de las fuentes. Entonces, si ya tenemos fuerzas, estamos hablando de una interacción y estamos hablando de energía potencial. Entonces, la fuerza y la energía potencial sí dependen de interacciones, mientras que el campo eléctrico y el potencial eléctrico, pues no dependen de interacciones, ¿no? Solo decimos que el campo y el potencial son generados por distribuciones de carga, ¿okay? En el espacio. Y eso, bueno, lo demás de materia lo repasamos luego, pero quiero entonces pasarme ahora al caso que estamos abordando. Bueno, el caso que estamos abordando, en principio comenzamos definiendo corrientes y tratando de trabajar con corrientes en el espacio, distribuidas, etcétera. Y luego pues definimos lo que es, o mejor dicho, presentamos lo que es la ley fundamental de la magnetostática, que es la ley de fuerzas de Ampère, ¿no? Otros querrán ver la ley de Biot-Savart como la ley fundamental, pero aquí lo manejamos como la ley de fuerzas de Ampère como la, la ley fundamental de la magnetostática. ¿Okay? Eh, entonces, y a partir de ahí lo que queremos es también sintetizar este campo o describir el campo que definimos a partir de esta fuerza. Recuerdan que esta fuerza se puede separar en un término que solo dependa de la distribución fuente y otra de la distribución de campo, ¿no?
Entonces, a lo que depende solo de la fuente, que es lo primado, lo definimos como el campo de inducción magnética, mu sub 0 y prima entre 4pi por ds cruz r, ds prima entre r cuadrado, ¿no? R en tal contexto ya no depende de, digamos, de la corriente de campo, sino que depende nada más de un punto de campo cualquiera. Entonces, después de haber definido ese campo de inducción, el campo magnético B, lo que queremos ahora es sintetizar en dos ecuaciones integrales o diferenciales el campo B. Esto es su divergencia y su rotacional, tal como procedimos en el caso electrostático. Y fíjense que ya encontramos una, ¿verdad? Encontramos que la circulación del campo B, esto repito, ya lo habrán abordado ustedes así como que de manera muy detallada, utilizando el concepto de ángulo sólido para auxiliarse en cuanto a la trayectoria más general. Y lo que le va a resultar siempre es que es igual a mu sub 0 por la corriente encerrada por dicha trayectoria, que le conocemos como trayectoria amperiana, ¿no? De cariño. Y luego utilizamos el teorema de Stokes para pasar esta ecuación, que por cierto nos sirve para encontrar el campo para distribuciones simétricas. Entonces utilizamos el teorema de Stokes para pasarle esto de forma diferencial. El rotacional de B igual a mu sub 0j, ¿no? Entonces a esto o a eso se le conoce como la ley de Ampère, ¿no? Y esto es la forma integral de la ley de Ampère. Toca ahora entonces encontrar una segunda ecuación, la segunda ecuación que describe por completo el campo B. Y es pues esta que tengo aquí, la divergencia de B igual a 0 o equivalentemente a partir del teorema de la divergencia, la integral de superficie cerrada o flujo neto del campo B igual a 0, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se ve que como la divergencia de un rotacional es 0, esto sugiere que aquí podemos expresarlo como el rotacional de algo que lo conoceremos como potencial vectorial. Igual, se recuerdan que de esta ecuación del rotacional de igual a 0, sabiendo que el rotacional de un gradiente es 0, se puede expresar el campo como el gradiente de algo. Y el signo negativo aquí es por cuestiones ya que tienen que ver con energía, con conservación de energía, se recuerda. De tal manera que pues ya tendríamos nuestras dos ecuaciones para el campo B y dos ecuaciones para el campo E. Entonces, de ahí en adelante estaríamos a solo un paso, bueno, unos cuantos pasos de abordar la teoría electrodinámica. Esto es, cargas que no están en reposo, sino que aceleradas, y también corrientes que no son constantes, sino que son variables en el tiempo. Entonces, después lo que toca, pues, es, de hecho, después de esos pasos, es enunciar las ecuaciones de Maxwell, que yo las he puesto por acá. Estas son las ecuaciones de Maxwell en sus formas diferenciales o en sus formas integrales, ¿no? Que partimos de lo que abordamos en 3.21 y 4.15. ¿Okay? Entonces, bueno, pues paso a paso, ¿no? En Wagner nos remitimos entonces y vamos a proceder de la siguiente manera. Ustedes pueden hacer dos cosas, ¿verdad? Imagínense que están teorizando esta cuestión y ustedes pueden proceder de dos maneras. Pueden encontrar por cálculo directo que la divergencia de B es 0 o pueden encontrar que el flujo neto es 0, cualquiera de las dos. En este caso resulta sencillito encontrar que la divergencia de B siempre es 0. Basta tomar pues la definición del campo de Biot-Savart, mu sub 0 entre 4pi por esta integral, y hacer unas readecuaciones matemáticas. De hecho, no sé si está por ahí José Abraham Guerrero. Sí, Lega, aquí estoy. Esa es la actitud. ¿Cómo va todo? ¿Vos cómo ves el estrés, más o menos? Ahí lo llevamos todavía un poco estresado por la prueba de mañana. Y como no sé todavía la nota del primero, entonces... Y son 6 pruebitas, vos. Sí, Sí, es lo que pero sé. la verdad que, miren, les voy a ser francos. Su primera prueba, en general, la de todas las secciones estuvo mal, ¿verdad? Y los promedios andan bastante bajos. Les adelanto que el promedio actual, así, sin una revisión minuciosa, anda abajo de 40. Y, y entonces, no sé, calificando manualmente, no sé si eso va a cambiar para bien, no lo sé. Esperemos que sí.
¿verdad? Pero yo creo que si ustedes le ponen empeño a las recomendaciones que les he dado, todo va a salir bien, ¿verdad? Todo va a salir bien. Esperemos que sí en la prueba de mañana. De acuerdo. Bueno, José, gracias por compartir un poquito tu estrés hacia todos. No, bro, tranquilo. Y les decía que aquí encontrar la divergencia de esto pues se puede demostrar que va a ser siempre cero, ¿no? Primero, pues metiendo este operador acá, ¿verdad? Porque es un operador que depende de campos, de coordenadas de campo, no de fuentes. Y luego pueden utilizar una identidad vectorial que habla de nabla.algo y les van a quedar estos dos términos, de la ecuación 1.118. Y lo importante de recalcar aquí es que este término va a ser cero porque este operador es no primado y este es primado. ¿Ok? Entonces esto va a ser cero. Por tanto, y también pueden demostrar, quizá ya lo habían hecho en algún momento, que este término acá va a ser cero. Así que la divergencia del campo va a ser siempre cero, ¿no? Entonces, matemáticamente es fácil verlo, digamos, ¿verdad? O sea, si quieren lo repasan y tal. Pero lo importante es que esa divergencia es cero siempre, siempre. Pero aquí hemos tomado el campo de Biot-Savart y readecuado vectorialmente y tal. Entonces, obtenemos esa expresión. Tenemos esa expresión. Y ya sabemos nosotros, es importante que recuerden, si yo tengo la divergencia de un campo, ¿qué me dice eso respecto a las componentes normales o tangenciales de un campo al pasar, de este campo B al pasar de un medio a otro? Entonces recordamos siempre, esto recuérdenlo así, digamos, como una regla rápida. De las divergencias obtengo las componentes normales, el comportamiento de las componentes normales. Y del rotacional de un campo obtengo las componentes tangenciales, la relación entre las componentes tangenciales de un campo cuando pasa de un medio a otro, ¿no? Y entonces, en este caso, se ve claro que las componentes normales son continuas, ¿no? Las componentes normales del campo son continuas. O sea, B en el medio 2 componente normal, igual a B en el medio 1 componente normal. Recuerden que aquí, en esta relación, el vector unitario va del medio 2 al medio 1 positivo. ¿Ok? Entonces, esta es una de las ecuaciones de Maxwell y les quiero comentar un poquito más al respecto. Esta ecuación es indicador de la inexistencia de monopolos magnéticos. Esta ecuación, de hecho, se sigue cumpliendo en electrodinámica. Sin esta ecuación, si esta ecuación no fuese la misma en electrodinámica, no tendríamos la teoría de comunicaciones que actualmente tenemos, etcétera. Y les comento un poquito más en ese sentido de la inexistencia de monopolos. Podemos pensar en la ley de Gauss, que es esta, que por cierto también se sigue cumpliendo en electrodinámica. En este caso, noten que la divergencia es igual a algo, no es igual a cero. Y esto acá es, digamos, representa un conjunto de cargas, ¿no? Si hablamos de cargas puntuales, podemos pensar entonces que vamos a tener más cantidad de cargas, por ejemplo, positivas que negativas, ¿no? Por decir algo. De acuerdo, o sea, cuando hay un exceso, como bien dice el autor, de un signo del otro. Pero en el caso magnético va a ser siempre cero, ¿no? O sea, eso podría interpretarse como que no existen cargas individuales magnéticas análogas. Hay una manera más conveniente de verlo y es con la forma integral. Se las muestro a continuación. Obtener la forma integral de esto es muy sencillo a partir del teorema de la divergencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Integrar esto en una superficie. ¿Se recuerdan? Si nosotros integramos esto en una superficie, el teorema de la divergencia me dice que el integral de superficie es equivalente a una integral de trayectoria. A ver. Un integral de volumen, perdón. Si yo integro esto en una superficie cerrada, es equivalente a un integral de volumen. Entonces, no sé si lo ven, si no lo hacemos aquí rapidito, ¿no? Ok, entonces aquí vamos a hacerlo así. Tengo el div, perdón, nabla. Lo que tengo es esto, ¿no? Y esto digamos que lo podemos ver fácilmente a partir de matemática sencilla. Divergencia de B, ajá, igual a 0, ¿no? Así. Entonces, bueno, yo puedo integrar esto yo les dije en una superficie, pero
pero en una superficie no me servirá de nada. Integremos esto en un volumen porque el teorema de la divergencia me habla de eso. Entonces, me habla de lo siguiente. Aquí, voy a poner, ok, de esta manera, ¿no? Entonces se puede integrar esto en un volumen que en Wagner le llama tau, de tau. Entonces yo puedo integrar esto en un volumen. ¿Y qué gano con eso? Bueno, pues entonces invocando el teorema de la divergencia, lo que me dice es que esa integral de volumen es equivalente a una integral de superficie cerrada, la superficie que encierra este volumen, ¿no? Este es una integral de volumen, este es una integral de superficie. Entonces aquí lo que tendría es la integral de superficie del campo B. ¿Okay? De acuerdo. Entonces eso es lo que me dice el teorema de la divergencia, ¿no? La integral de superficie cerrada del campo es equivalente a la integral de volumen. ¿Y cuál volumen? El volumen encerrado por esta superficie cerrada. Y esto pues ya sé que es igual a 0, ¿no? Ok. Y precisamente esto es lo que me interesa. El flujo neto, esto es un flujo, ¿verdad? Un flujo, una integral de línea de un campo vectorial es un flujo. Perdón, una integral de superficie de un campo vectorial es un flujo. Y de hecho es un flujo neto, ¿no? Un flujo neto porque la integral es cerrada. Entonces el flujo neto del campo B igual a 0. ¿Ok? A diferencia, recuerden que el flujo neto del campo electrostático no es igual a 0. O sea, es la ley de Gauss. La ley de Gauss nos dice en su forma integral, el flujo neto del campo electrostático es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Pero aquí es igual a 0. Entonces, ¿qué con eso? Yo creo que bien nos sirve este libro sádico, por eso lo tengo acá, para recordar algunas cosas. Por ejemplo, no sé, pueden imaginarse una carga puntual. Si fuese aquí una carguita puntual, ¿verdad? Tendrían la carga puntual donde esté el puntero. Y si yo encierro eso en un volumen, las líneas de campo van hacia afuera, van hacia afuera. ¿Ok? El flujo neto entonces existe, porque tenemos un flujo atravesando la superficie cerrada, mi volumen. Pero ¿qué sucede en el caso magnetostático? Bueno, ocurre que nunca va a pasar eso. Y pueden imaginarse aquí un pequeño dipolo, o sea, una barra imantada. También le llamamos dipolo a una espiral de corriente, recordarán, pero imagínense una barra imantada. Si yo encierro eso en una superficie cerrada, verán que no se cumple como en electrostática, que las líneas se salen del volumen como una carga puntual y no regresan, ¿verdad? Ya sabemos eso. En este caso, estas líneas salen y luego entran, salen y luego entran. ¿Okay? Salen y luego entran. Entonces, siempre, siempre son cerradas. ¿Y qué con eso? Eso lo que nos sugiere es que no tenemos configuraciones puntuales de cargas magnéticas, ¿verdad? De tal manera que hagan que el flujo neto fuese diferente de 0. Entonces, eso uno lo dice fácil, pero en realidad, incluso para algunos ejemplo, una sección del libro de Griffiths que es muy buena referente a qué ocurre si existiesen monopolos. O sea, uno está tentado de hecho a decir que existen por una analogía completa al caso electrostático. Y eso lo pueden ver ustedes en la sección 734 de la página 327 del libro de Griffiths, ¿no? Entonces ahí les hablo un poquito más de cargas magnéticas. Y les quiero comentar que uno de los grandes teóricos de las cargas magnéticas, de las cargas puntuales magnéticas, fue Dirac, ¿no? El gran Fermi Dirac, ¿verdad? Y su teoría dice que sí, teóricamente pudiesen existir los monopolos magnéticos, pero la cuestión es que experimentalmente nunca se ha encontrado un monopolo magnético, nunca, nunca. Y aunque estemos hablando ahorita de teoría estática, magnetostática, en electrodinámica lo mismo. O sea, no se han encontrado monopolos magnéticos naturales. Sin embargo, hay que decir que sí se ha creado una especie, podríamos decir, de monopolo, pero en la que ya se requiere un poquito más de teoría cuántica de campos, en la que sí, digamos, como que se prueba la existencia o la creación, de hecho, se ha creado monopolos magnéticos, pero son sintéticos, ¿no? Y tampoco es que sean así per se monopolos magnéticos. Entonces pueden también buscar eso, ¿verdad? En cualquier fuente, de hecho, incluso seguramente que en Wikipedia lo pueden encontrar, ¿verdad? Magnetic monopole.
y pueden ver lo que nos dejó Fermi-Dirac al respecto. Es una partícula elemental hipotética de un imán aislado, ¿no? Y por aquí tienen que mencionar sí o sí a Dirac, ¿no? Y su cuantización. Ok. Pueden leer un poco más al respecto ahí. Para nosotros, pues, desde el punto de vista de la mecánica, perdón, de electrodinámica clásica, no existen, ¿verdad? No existen, por supuesto. Y lo otro que quería mencionarles es que uno está tentado a decir, bueno, pues aquí este imán lo podríamos cortar en dos. Pero lo que ocurre, como saben, es que empiezan digamos, como a crearse eh, eh, un norte y un sur en cada una de los imanes que van cortando, ¿no? De acuerdo. Entonces, definitivamente que no existen cargas magnéticas aisladas, es lo que se acepta hoy día, ¿no? Pero repito, si quieren conocer un poquito más de la partícula hipotética, entonces pueden leerse un poquito de Dirac. Muy bien. Entonces eso, una manera diferente de decirlo es que la misma cantidad de líneas que salen entran, ¿verdad? Eso también. Entonces, digamos, a esto también se le conoce como, otros libros le llaman la ley de Gauss para el magnetismo, ¿no? Porque estamos hablando del flujo neto del campo, ¿verdad? Solo que aquí sería siempre ser. Y en el caso del electrostático, pues sería diferente de cero. Sería igual a la carga encerrada entre epsilon sub cero. Y de cualquier manera, si el flujo no es a través de una superficie cerrada, podemos definir el flujo magnético, ¿verdad? Y ahí no esperamos que sea cero, por supuesto, sino que un flujo cualquiera dado por B punto de la integral de eso. Muy bien, entonces, yo creo que se ve claro que a partir de esta ecuación, les decía que como la divergencia de un rotacional es cero, que el campo B se puede expresar como el rotacional de un campo, y ese es el campo vectorial A. Pero así como lo he dicho, ese campo vectorial A, no sé, no está definido. Sin embargo, podríamos obtener una expresión, ¿verdad? Digamos, para ello, ¿no? Por cierto, que la unidad de esta expresión, aún sin definirla todavía, es un Weber por metro, ¿no? Fíjense que se puede obtener entonces el potencial vectorial A, ¿no? Si tuviésemos algo que al aplicar el rotacional obtendríamos el campo, eso es lo que necesitamos. Ese algo que al aplicar el rotacional de ese algo nos dé el campo magnético B. Y ese algo, ¿verdad? Para no ser largo el cuento, es esta expresión. O sea, si ustedes sacan el rotacional de esto, mu sub 0 entre 4pi por la integral de trayectoria cerrada de I' S' entre R, entonces lo que les va a quedar es el campo de Biot-Savart. Esto para una corriente filamental. Y recuerden, así como el potencial escalar, este potencial depende solo de las fuentes. O sea, decimos que una configuración de corrientes genera un potencial en el espacio. Así como decimos que esa configuración de corrientes genera un campo magnético en el espacio, ¿no? ¿Verdad? Si tuviésemos interacciones, entonces hablamos que hay una fuerza entre las configuraciones de corriente, ¿no? Y también veremos que entonces hablamos que hay una energía potencial entre las configuraciones de corriente. Pero A, así como B, dependen solo de una distribución, la que genera el campo, la que genera el potencial. Si son varias distribuciones filamentales, tenemos 16, 11, ¿no? Y para distribuciones diferentes a filamentos, entonces sabemos que IDS es igual a K de A, igual a J de B, y es igual también, recuerden, que esto también viene en su pruebita de hoy, B de mañana, es la equivalencia con cargas puntuales a velocidad constante, Q por B, Q por B. O sea, esta expresión que está acá, mu sub 0 entre 4pi, Q por B entre R, ¿no? Esto creo que lo evaluaremos solo conceptual, compas, así que traten de entenderlo bien, o sea, no es mayor cosa, ¿no? Tampoco. Entonces eso, ¿no? Podemos entonces calcular el potencial A. ¿Y cuál es el feeling de todo esto? Bueno, verán ustedes que en teoría de antenas, por ejemplo, y tal, de manera práctica es más fácil encontrar el potencial que el campo, sobre todo en teoría electrodinámica, ya veremos. Entonces, para encontrar el potencial, repito, es relativamente más sencillo que obtener los campos. Obtener los potenciales es más sencillo que obtener los campos, ¿no? Pero bueno, restringiéndonos ahorita al caso magnetostático, si yo tengo el potencial A, puedo obtener el campo B aplicando nada más el rotacional de A, ¿no?
y entonces nos sirve por eso se le conoce como potenciales auxiliares. Nos auxilian para encontrar los campos. ¿Ok? De hecho, veremos que para un dipolo magnético, una espiral de corriente, es más fácil proceder de esa manera. Encontrar primero el potencial vectorial y a partir del mismo encontrar el campo de inducción. ¿Ok? Muy bien, que les quede claro eso. Con eso dicho, entonces, conviene como que conocer un poquito más la divergencia del campo y el rotacional de campo, porque recuerden que, y como este también, si R tiende a infinito, A tiende a cero, recordarán que si es un campo de ese tipo, entonces Helmholtz nos afirma que para describirlo por completo necesitamos nada más la divergencia y el rotacional del campo. Y la divergencia, eh, Daniel Madrid me está escribiendo algo, pero luego lo vemos. Entonces, la divergencia de ese campo lo pueden encontrar también, va a ser igual a cero siempre. La divergencia del campo A va a ser cero, del potencial vectorial. Y lo mismo podrían ustedes hacer con el rotacional. Pero antes de ello, conviene ver lo siguiente. Nosotros podemos encontrar para una distribución específica el potencial vectorial, ¿no? Pero se recuerdan que habían situaciones, en el caso electrostático, recuerdan que habían situaciones en las que, por ejemplo, conocíamos el potencial en cierta región, entre conductores, en el espacio, ¿no? O sea, nos daban algo que conocíamos en cierta región y que desconocíamos en otra. Entonces, aplicar directamente estas expresiones no nos iban a funcionar, sino que necesitábamos algo más general. Y ese algo más general era una ecuación diferencial en phi, ¿verdad? Que podía ser la ecuación de Poisson o ecuación de Laplace si estábamos en vacío, ¿no? Aplicando condiciones de frontera, las condiciones de frontera dadas. Entonces, similarmente aquí, estas expresiones no nos sirven para todos los casos, ¿no? Y sí podemos encontrar una expresión, una ecuación diferencial de dónde obtener el campo bajo ciertas condiciones de frontera. Y eso lo encontramos fácilmente aplicando el rotacional mejor dicho, la ley de Ampère en su forma diferencial. Sabemos que el rotacional de B es igual a mu sub 0 por J, ¿no? Y como B es igual al rotacional de A, ya no sé si ustedes saben esta identidad, que el rotacional del rotacional es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial del campo, ¿no? El gradiente de la divergencia menos el laplaciano vectorial del campo. Este es un laplaciano, pero es vectorial porque aplica en un vector, ¿no? Recuerdan que las componentes de estas son los laplacianos escalares en las diferentes direcciones aplicados a las componentes x, y, z respectivamente, en coordenadas rectangulares al menos. Entonces, como ya sabemos que esta divergencia es cero, lo que nos va a quedar es que el laplaciano vectorial de A igual a mu sub 0 j negativo, ¿no? Y pues si miran matemáticamente es una ecuación de Poisson. Y en coordenadas rectangulares, como les dije, lo que tenemos, la componente en x de esto, es el laplaciano escalar de la componente en x del vector A. Y así similarmente, ¿no? Igualando a este vector, entonces vamos a tener estas tres ecuaciones escalares. Ok. Bueno, entonces la divergencia de A nos afirma que las componentes de A son continuas, pero también las componentes normales de A son continuas en una superficie de discontinuidad. Pero fíjense que también las componentes tangenciales, si agarramos la teoría del capítulo 9, el capítulo 9 de Wagner, vamos a llegar a esto, que las componentes tangenciales a partir sí, sí, a partir de 9,13, las componentes tangenciales van a quedar en términos de este límite, ¿no? De este límite. Y como nuestro campo es continuo, eso siempre va a ser cero, ¿no? Siempre va a ser cero, ¿verdad? Existe la certeza de que B debe permanecer finita a medida que el grosor de la capa de transición H tienda a cero, se hace pequeño. Entonces, siempre tiene que tender a cero, esa expresión que está acá. ¿Okay? Es un campo físico, ¿verdad? Entonces, esperamos pues que tanto las componentes normales por esta expresión sean continuas y que las componentes tangenciales por esta expresión sean continuas. Así que el campo A siempre es continuo, siempre es continuo. O sea, si el campo A pasa de un medio a otro, en el otro medio es el mismito, no cambia. A diferencia de nuestros campos vectoriales, ¿no? Recordarán que para el campo electrostático, las componentes normales no son continuas, las componentes tangenciales son continuas. Y en este caso, adelantándome un poquito, como la divergencia de B es cero, las componentes normales son continuas. Bueno, no sé si adelantándome o ya lo dije por acá.
Sí, perdón, aquí está. Las componentes normales son continuas. Cuando abordemos el rotacional del campo, pero el rotacional del campo, sí, la ley de Ampère. No recuerdo haber mencionado las condiciones de frontera en cuanto a las componentes tangenciales. A ver, no. Bueno, voy a revisar porque sí, que puede ser que se me haya pasado, pero no creo. Pero en fin, estamos hablando ahorita del potencial vectorial A, ¿no? Entonces, hemos dicho que las componentes tangenciales y las componentes normales son continuas y por tanto el campo A es continuo. Esto es importante, ¿verdad? Estamos como caracterizando nuestro campo auxiliar que nos va a servir para encontrar el campo B, ¿no? Ahora bien, en cuanto al flujo, fíjense que el flujo magnético, que lo acabamos de definir, ¿no? Que es un integral de área, que ya sabemos que es cero si el área es cerrada, ¿no? El flujo neto es cero, y aquí tenemos el flujo. Como ya sabemos que B es igual al rotacional de A, ¿verdad? B es igual al rotacional de A, surge algo bien interesante, que podemos calcular ese flujo de una manera diferente en función del campo A. Fíjense, el flujo es B punto de A, pero como B es el rotacional de A, entonces podemos calcularlo de esta manera. O todavía mejor, aprovechando el teorema de Stokes, que me dice que puedo calcular un flujo neto como un integral de superficie, que el precio a pagar es que el integral de superficie, lo que tengo que calcular es el rotacional. Entonces aquí claramente puedo aplicar Stokes, ¿verdad? Solo que sería la integral de trayectoria cerrada, ¿no? O sea, este integral de trayectoria cerrada o circulación equivale a este integral de superficie abierta, ¿no? Es la superficie encerrada por este contorno, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir es que para calcular el flujo, que es este, puedo calcularlo no solo como la integral de superficie del campo B, sino que como la circulación del campo A, la circulación del campo A. Y también pues nos va a servir para eso. Finalmente, para terminar, fíjense que ocurre algo interesante, ¿no? Esto se usa bastante en teoría electrodinámica. Como nuestro campo B es igual al rotacional de A, se los pongo de nuevo, aquí. Entonces, fíjense que si yo a ese campo A le sumo un gradiente de una función, si le sumo un gradiente, o sea, aquí en vez de A lo sustituyo por em, el campo A más el gradiente de una función, ya sabemos que el rotacional de un gradiente es cero. Entonces me va a quedar el mismo campo físico, ¿ok? De tal manera que yo puedo como que generar campos de potencial vectorial sumándole un gradiente de una función y voy a obtener el mismo campo físico, ¿no? Llámela a esa suma A crucita aquí. Entonces voy a obtener el mismo campo físico si obtengo el rotacional de A que si obtengo el rotacional de A cruz. De acuerdo, entonces eso se le conocen como libertades de norma, lo habrán escuchado ustedes quizá. Eh, Ahora, se puede demostrar pues que esta función no es cualquier función, sino que siempre tendría que cumplir esta ecuación que es la ecuación de Laplace, ¿no? Tiene que cumplir la ecuación de Laplace. O sea que si yo quiero considerar esta libertad de norma, ¿verdad? Tendría entonces que cumplir con la ecuación de Laplace. Esa es la condición. Esas se le conocen como transformaciones de norma, ¿no? Y verán en teoría electrodinámica que tenemos dos normas comunes, la norma de Coulomb y la norma de Lorentz, ¿no? Pero eso, bueno, nos preocupamos de eso después, ¿ok? Entonces, ese es nuestro campo auxiliar en nuestro potencial vectorial A. Nos va a servir entonces para encontrar el campo, porque a partir del rotacional del mismo obtenemos el campo. ¿Y cómo encontramos el potencial en sí? Bueno, lo encontramos con las expresiones que acabamos de obtener de 1611, 1610 a 1614, ¿no? Y es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Encontrar el potencial vectorial para diferentes configuraciones y luego, si nos lo piden, si es necesario, si así lo queremos, encontramos el campo B. ¿De acuerdo? Es la tónica que vamos a tener los primeros días, ¿ok? Bueno, estimados, sin más, no les voy a quitar más tiempo para que sigan avanzando en su estudio. Y nos vemos, no, yo les confirmo si nos vemos mañana, ¿verdad? De acuerdo, si tienen alguna duda, alguna cosa, me lo hacen saber. Yo no sé, hay alguien que me pasó un problema, que no vieran como paso de un poquito apretado de tiempo, que era sobre una hélice que con cierto ángulo, no sé si lo lograste hacer, si está aquí el compañero, ¿lo lograste hacer?
si no lo abordo, porque no sé si el compañero que me lo preguntó está acá, pero bueno, ahí lo tengo en mente. Entonces, estimados, yo les confirmo si nos vemos mañana. Si acaso nos vemos, no sería para abordar potencial, sino que sería para saldar cualquier duda, ¿ok? Entonces, lo dejamos aquí y que estén muy bien. Adiós, buenas tardes. Ingeniero, ¿Sí? sí, fíjate que yo le quería hacer una pregunta. Dime. Sé que las cuestiones de las tareas, ¿usted las va a revisar ahorita o hasta el final? Ahorita. ¿Por qué? No, porque como estoy preocupado por los resultados de las pruebas y más lo de la tarea, entonces, Tan temprano estás preocupado vos. Si solo hemos ingeniero, lo hecho que una pasa es pruebita. que si no lucha uno desde el inicio, al final lo tiene todo cargado uno. Pero no entiendo qué tiene que ver. O sea, tu esfuerzo tiene que ser el mismo, al margen de tus resultados. No, claro, claro. ¿Estás Si de lo acuerdo? único nada más es eso, pues como para ir subsanando todo, pues ver si falla en Sí, algo, ver en qué puedo ir mejorando el tiempo, pues. sí, te entiendo, es válido. Sí, no, déjenme trabajar en sus revisiones. La verdad que, como ustedes sabrán, estos tiempos son bastante complicados, no solo para ustedes, para los profesores también. Pero, No, claro. pero igual, sí, déjenme avanzar. No voy a dejar toda última hora, por supuesto. Y claro, no estoy seguro si eso les va a servir de algo, insisto, ¿no? Pero si de algo sirve, enhorabuena, ¿verdad? Y lo que sí les digo es que traten de prepararse para mañana, al margen de los resultados que han obtenido en la primera prueba, que dicho sea de paso, no son buenos resultados. De acuerdo. Traten de ver el videíto que hicimos, creo que el viernes. ¿Cuándo fue? El viernes creo que fue, ¿verdad, compas? Sí. ¿Verdad? Donde les doy algunos tips, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Y eso, tener a mano los resultados que ya hemos obtenido para espiras cuadradas, espiras triangulares, o al menos saber cómo sacar esos campos, para distribuciones, ¿no? Utilizando sobre todo la ley de Ampère, les comenté, les hice un buen resumen el viernes sobre planos infinitos, sobre losas, ¿no? Mm. Infinitas, sobre cilindros infinitos, o configuraciones cilíndricas, que el campo va a ser similar para todos, etcétera. Entonces, también es importante sobre las bobinas, ¿no? Pero, digamos, no es tan prioritario, déjenme comentarles, ¿no? Pero sí es importante tener claros los conceptos en cuanto a la forma de los campos para una bobina toroidal, ¿no? ¿Se recuerdan? O la dirección del campo en un solenoide, ¿no? Que va en el eje, ¿no? En el eje, y solo hay campo dentro. Y para un toroide, pues ya sabrán que va en fin, ¿no? Etcétera. Y cómo poder escoger las trayectorias amperianas. Yo creo que no hay más que eso, ¿no? No sé si tienen alguna otra inquietud. No, por Lo mí podemos, está dis- bien. lo Gracias, podemos ingeniero. discutir ahorita. Sí, no hay problema. Algo que tengan miedo, algo que digan, pucha, esto no sé cómo es, no sé, estoy perdido. O algo que quieran que repase, o algún ejercicio así como que ustedes digan, ¿irá a venir este tipo de ejercicio? Siempre hay esa duda, ¿verdad? Esta cosa tan fea, ¿irá a venir? Pregúntenme en confianza. Ok. Si no, entonces cualquier cosa estoy a la orden, compas, y nos vemos mañana seguramente, ¿no? Si acaso no va a ser para discutir más del potencial hasta el miércoles, ¿ok? Bueno, estimados, que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, Gracias, adiós. Lick. Gracias, Eric.